La creatividad no es un lujo de pocos, es de todos. Y mejor aún, dejemos de llamarla lujo, porque la creatividad eres tú. Bienvenidos a Postéalo. Hola, bienvenidos a otro episodio de Postéalo. Aquí lo que hablamos es creatividad y hoy tenemos un invitado que no lo soñábamos hace mucho tiempo, Camilo Giraldo. Bienvenido a este espacio donde hoy va a habitar la fotografía, la luz y tu energía, que definitivamente lo transforma todo. Ay, Angie, gracias por la invitación. De verdad que no, te veo y sí lo puedo creer. Nos veo y sí lo puedo creer. Gracias por la invitación. Qué lindo estar aquí. Espero pues las personas puedan aprender mucho de las cosas que también hemos aprendido nosotros, que siento que es el objetivo de poder comunicar esto de manera extensiva. Entonces, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Quiero que empecemos contándole a la gente que no te conoce y no tiene el placer de conocerte, ¿quién eres tú? Yo me llamo Camilo Giraldo. Soy una persona muy apasionada por la fotografía y por todo lo que me ha traído la fotografía en sí, que es un reconocimiento de mi vida en un espacio, en un contexto social, universal. Me he enfocado en la fotografía de moda hace más o menos unos 6 7 años, pero llevo haciendo fotos hace mucho tiempo, alrededor de 13 años ya. Empezó como una simple exploración de lo técnico y después se fue convirtiendo en algo mucho más profundo que me atravesó como ser, me atraviesa aún como ser. Fundé más tarde, hace un año exactamente, Estudio Éter, una academia de fotografía online. Acá Y vamos a poner pues, la bueno, página, de verdad, aquí, son talleres espectaculares. aquí estamos y trabajé con Angélica también, y fue hermoso. ¿Trabajamos cuánto tiempo? ¿Un año? No más, yo creo que Dos. fueron 2 años. Dos Fueron 2 años. años que estuvimos trabajando. Cami fue el primer fotógrafo de Vogue y aprendimos mucho juntos. También nos peleamos. Sí, pero no fue nada del Nada otro grave, no mundo. nada grave, simplemente discusiones que siempre se van a presentar. Cami, ¿en qué momento entendiste que la fotografía iba a ser algo más que hacer algo, sino que de verdad ibas a construir una vida alrededor de la fotografía? ¿Cuándo lo creíste y dijiste esto es? Mira que eso me lo he planteado en algunos momentos y he visto que la fotografía, o sea, yo no encontré a la fotografía, sino que ella me encontró a mí. Yo estuve en un colegio que era, eso fue desde el colegio, ¿no? A final de 11 Mira, que uno estaba como preguntándose qué ¿qué voy a va hacer? a hacer con la vida. Y es muy chistoso porque nos crían de una manera en que la decisión que tomes ahí No, ya ya es es definitiva, definitiva, sí. que ya ninguna otra cosa que intentes después va a ser algo válido, sino que desde ahí tienes que plantear lo que va a ser el resto de tu vida, como si uno no pudiera como entrar en procesos de reinvención constantemente. All the time. Entonces yo estaba en una modalidad de arquitectura y obras civiles, mi colegio le podía enseñar a uno esas modalidades, habían muchas. En medio de esas me metí yo en arquitectura y obras civiles, pero no porque me gustara y me convenciera del todo, sino que, bueno, contexto, yo era un adolescente todavía, entonces me meto porque ahí estaban todos mis amigos. Y me metí en esa modalidad de arquitectura y obras civiles, pero me enseñaron en una materia que se llama diseño industrial, muchas cosas que tienen que ver con la imagen, la composición creativa de muchas cosas. Y ahí me encontré con la fotografía. Una vez estaba en una exposición de las maquetas que habíamos hecho de arquitectura y un profe tenía una cámara. Ah, ok. Entonces, mi atracción primero fue por lo técnico, Ok, ¿sí? sí, Y así nos pasa a muchos fotógrafos. sí. Yo vi la cámara y dije, wow, esa cámara, clásico, esa cámara toma unas fotos increíbles. Tiene un montón de botones, es más grande de lo que uno considera siempre como una cámara. En ese tiempo estaban muy de moda las cámaras Cybershot de Ya, Sony, como las sí. cámaras piscineras, ¿no? Y este señor llega con una cámara más grande. Yo la veo y le digo, profe, préstame esa cámara, yo quiero ver cómo funciona, qué hace. Él me la presta y yo empiezo a tomarle fotos a las maquetas que estaban expuestas. Y como que me quedaban lindas, como que me gustaba buscarles el lado, como que, ¿cierto? Entonces de esa manera tuve como mi primer encuentro con la fotografía. Más tarde, cuando ya entré a la carrera que escogí, que fue en ese momento licenciatura en Comunicación Informática Educativa en la Universidad Tecnológica de Pereira, pues yo ya llegué un poco más avanzado en la fotografía porque me leí el manual de la cámara que me compró mi mamá en ese momento. Me leí todo el manual desde noviembre hasta febrero que inicié las clases.
Entonces cuando llegué ya tenía un terreno técnico muy adelantado, entonces llegué ya de una a ver esa materia de fotografía que, uff, Amaste. fue hermoso. Pero a los 2 años más o menos fue que me empecé a meter como a fotografías de eventos, que es lo que más sucede en el eje cafetero. Y empecé a ver que había una entrada de dinero por ahí también, entonces empecé desde muy joven a trabajar como fotógrafo. Eso te Desde quería ahí sí me preguntar. di cuenta que esa era como una forma de hacer la fotografía un poco más mía y de empezar a generar también dinero con ella. Entonces por O ahí sea, más o desde menos fue. pequeño empezaste a darle... Desde los 18 17 Uy. años. Ahí te quería hacer una pregunta, no sé si nos adelantemos un montón, pero aprovechando que lo estás mencionando, ¿cómo se vive de la fotografía? Mm, gran tema. Yo siento que la fotografía por sí sola es compleja, como muchas ramas del arte, como la música, como el diseño gráfico, como muchas cosas. Lastimosamente, vivimos en un país que no Sí. está muy familiarizado con el arte ni le da el valor al arte como otros países sí se lo pueden dar, ¿sí? Ahora, estamos en un momento en el que todo el mundo necesita imágenes, Todo el mundo. Ujú. ¿sí? Tu agencia necesita imágenes, Todo un el tiempo. restaurante necesita imágenes, muchos negocios necesitan imágenes. Ahora hay un nuevo mercado que es la marca personal que también Ujú. necesita imágenes. Entonces, siento que el saber irse por una rama es una combinación de varias cosas. Una rama que te guste, una rama que tú veas que sea rentable y el reto que me he puesto yo últimamente es una rama que pueda ser, ¿cómo es que se dice esto? Cuando no necesitas estar tú, sino que automáticamente empieza escalable, Escalable, ok. que sea escalable, ¿sí? Entonces, hubo un momento en mi vida que yo dije, ok, está chévere hacer fotos, Sí. está genial, me encanta, tal, pero la fotografía en sí, el acto de yo ir a una producción o planificarla y dispararla y entregarla, siempre necesita de mi tiempo y de mi presencia para yo estar ahí, para yo hacer el trabajo. Total. ¿Qué pasa si hago un negocio alrededor de la fotografía que además lo piense como algo educativo para mí, porque a la vez que yo enseño, Aprendes aprendo de también, los sí. demás y que no necesita de mi tiempo y de mi presencia exactamente, sino que mientras yo estoy aquí hablando contigo, eso esté trabajando y esté haciendo dinero y me ayude en algún momento pues a existir mejor en esto que estamos. Ok. Entonces, más tarde me di cuenta que había muchas maneras de hacer otras entradas con la fotografía y fue cuando nació Estudio Éter. Pero claro, desde una formación pedagógica que ya tenía con la licenciatura en comunicación, porque es full pedagogía también, o sea, el 80% de esa carrera es pedagógica. Y me di cuenta que la comunicación, que está, o sea, está muy de moda hoy la comunicación, pero en realidad la Tiene mucha comunicación también profundidad. es un proceso pedagógico. Total. ¿Sí? Entonces quise idearme un proyecto alrededor de la fotografía que no fuera exactamente haciendo fotos, sino haciendo pedagogía a través de las fotos, ¿sí? Que me pudiera dar un ingreso que no condicionara mi tiempo. Wow. Entonces, por ese lado lo estoy haciendo. Ahora, hay otras maneras Siempre. de hacer dinero con la fotografía de manera más escalable. Por ejemplo, hay equipos de trabajo que hacen fotografías de eventos, Sí. ¿sí? Las fotografías de eventos es algo que todo el tiempo se está necesitando para muchas cosas, no solo bodas, que es lo que uno piensa, que Sí, también es muy no. rentable, ¿sí? En diferentes contextos y ciudades de Colombia. Pero las fotografías de eventos, tú puedes crear un equipo de trabajo y tú puedes supervisar que ellos estén cubriendo los eventos, ¿sí? Tú les pagas a las personas y tienes un fee mensual, pero no tienes que estar tú como tal yendo a tomar las fotos. Entonces, hay que trazar una diferencia grande, precisa, entre lo que es ser un fotógrafo y lo que es ser un emprendedor de la Sí, total. fotografía. Wow, qué ¿Sí? interesante esto, Y sí. siento que ahí las cosas pueden cambiar un poco De o hecho, ahí mucho. te quiero preguntar dos cosas. Uno, ¿qué características tiene un fotógrafo que no solo va a vivir de la fotografía, sino que va a saber de la importancia de que sea rentable? ¿Qué características?
te doy un ejemplo. Orden, coherencia, estructura, que siento que las estoy mencionando así porque siento que es algo que tú representas, me consta. Primero esa pregunta y después te hago la otra. Siento que esas características que me mencionas no son solamente de un emprendedor de la fotografía, sino que aquí Un entramos, ser humano. aquí entramos de una con el tema Dime. de lo que es el emprendedor. No, total. Con todo lo que trae por sí mismo, Sí. ¿sí? Y lo primero, y eso lo hablábamos recién volví a Bogotá, Sí. uno está muy acostumbrado a romantizar el emprendimiento. Totalmente. Y siento que eso se puede volver un arma de doble filo, Total. porque, a ver, es que emprender tiene unas ventajas hermosas. Sí. El que seas, entre comillas, dueño de tu tiempo, Sí, sí, sí. eso de que seas tu propio jefe. Hay cosas, el hecho de que tú tengas un proyecto de vida, ese proyecto de vida lo puedas monetizar y puedas ayudar a los otros y veas cómo eso que tú estás poniendo sobre la mesa de verdad está contribuyendo y está al servicio de los demás, que siento que esa es la esencia. Del emprendimiento, totalmente. Y de ahí, después de eso viene el dinero hacia ti, pero lo principal Es poner un servicio al es otro. poner algo que de Sí. verdad esté ayudando. Por ejemplo, una de las filosofías con las que yo fundé Estudio Éter es cómo enseño fotografía de la manera en que a mí me hubiera gustado que me la enseñaran. Wow, ok. ¿Sí? Entonces siempre pongo las necesidades reales y cómo con la pedagogía y la comunicación le llego a un estudiante que muy posiblemente hubiera podido ser yo hace 10 años. Total. Entonces, me estaba yendo, no me dejes ir. No, pero está interesante, es que al final todo hace Yo te dije al envuelve. principio, puedo irme por allá, pero uy, siento que cuando me voy por allá es que como que, Sí, 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 sí. bueno, a veces irse por las ramas trae cosas inesperadas y lindas. Sí, total. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles son las características de Listo, ese fotógrafo? Listo. Siento que es muy importante trazarse rutinas. Uf, total, 1000%. Y sabes, no, también, qué pena que te interrumpa, pero no solo como fotógrafo, sino como emprendedor y como ser humano. O sea, al final esto va a aterrizar que el sueño, el proyecto realmente tenga paticas para... Hay algo que yo aprendí. No siento que llegue un aprendizaje tarde o temprano, sino en el momento preciso y el momento cuando tiene que llegar. Y es que tu emprendimiento es un reflejo de tu vida. Totalmente, 1000% también. Si tú no te levantas un poquito más temprano, no estoy diciendo que tenga que ser a las 5 AM. 3 de la mañana o a las 4, porque es que también atravesamos una vida que es un sube y baja, es que Sí, también tiene somos muchos seres momentos, humanos, si tú estás enfermo o estás muy bajoneado un día, tú no vas a decir, güey, madre, es que... O tienes, no sé, el síndrome premenstrual, no te vas a levantar a las 4 de la mañana, sí. no. Hay veces que se falla, pero es importante volver otra vez a la fuente y tener las herramientas para saber que estamos muy claros en que hay que tener una rutina general por la que siempre vas a caminar. Total. Entonces, una rutina en la que puedas tener en equilibrio, primero tu salud. Uf, sin salud no hay nada, no hay emprendimiento, no hay empresa, no hay trabajo. No, la Es que salud es fundamental. sin emprendedor no hay emprendimiento. Exactamente. Una La salud. rutina que te ayude a cuidar tu mente. Oigan, ay, qué pena que te pare un momentico, no nos vamos a ir, pero ese es vital. El emprendimiento, como decía Cami, no es tan romántico, o sea, no es tan romántico como a veces tú crees, eres dueño de tu tiempo, pero hay muchas decisiones, sacrificios y temas que al final cargas como responsable de ese emprendimiento que estás ejecutando. Cuidar la salud mental es fundamental y yo no sé, creo que los dos estuvimos en etapas duras de nuestra salud mental que realmente podían tambalear el emprendimiento. O sea, sí es muy importante, no solo la salud física, sino la salud mental y tener, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero tener un poco separado como la vida personal con el emprendimiento. Es muy retador hacer eso. Yo creo que hasta el año pasado empecé a hacer eso, pero también es importante recordar que somos otras cosas.
y no solo 1000% el emprendimiento. Por eso las ramas que tú mencionabas ahorita me parecen importantísimas, tener diferentes ramas que nos llenen de vida, esas ideas y ese emprendimiento. Bueno, y hay algo sobre la salud mental. Sí. Y es que uno siente, nos han familiarizado, nos han explicado que la salud mental es algo que está como aparte del físico. Sí, sí, es Pero verdad. la mente no es nada más y nada menos que una red de conexiones neuronales que todo el tiempo está procesando información. Totalmente. ¿Y con qué procesas información en tu cuerpo? Con Pues, buena salud, y ejercicio, con tu alimentación, cerebro. con el cerebro, sí. Es un Entonces, conjunto de... ¿cómo mantengo yo mi cerebro bien? Esa es la pregunta. ¿Y cómo mantienes bien ¿Cómo tu hago yo para cerebro? que mi cerebro esté bien? ¿Y cómo lo mantienes tú? Bueno, sueño, Sí, descanso. ¿sí? No todo el mundo en todas las edades siento que tenga que descansar la misma cantidad de horas y todo el mundo tiene una vida diferente. Es que es que esa es la cosa, porque ¿Sabes ahí que llegamos a conocernos a claro, profundidad? claro, porque es que yo aquí puedo decir, y además yo tampoco soy médico, No, no, no. yo digo las cosas basado en lo En que a tu mí me ha funcionado experiencia. y en la pregunta que me hace. Entonces, a mí por lo menos dormir 8 horas o 7 horas me sirve. Fundamental, sí. Habrán personas que dicen yo no necesito tanto sueño o necesito dormir más. Bueno, ya cada cual Yo soy 9 horas. y cada cual estructura su rutina con lo que le sea útil. Sí, no soy quien para decirle a alguien que tienes que dormir o invalidar el esfuerzo de alguien porque no duerme 7 horas, no duerme 7, 8 horas, No, ¿cierto? o porque no madruga, sí, cada Sí, quien tiene exacto. su Hay forma. gente, y pasa mucho en los creativos, que rinden mejor de noche. Es Yo verdad. rendía mejor de noche. No, yo nunca, Yo llegué a los nunca he 28, sido de... a los 28 y yo ya no rindo mejor de noche, yo rindo mejor de día. Yo también, 1000%. No, yo sí siempre rendí mejor de día. O sea, a mí esa cultura del trasnocho, de la pizza, de nos vamos hasta las 3 de la mañana, cero, cero, cero. Y es algo que trato de trabajar en Bow, de que no, o sea, el fin de semana es para descansar. De lunes a viernes trabajamos, la gente tiene vida. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y es que, y esa es la cosa, y eso es lo difícil de uno como fotógrafo o como creativo empezar a trazar rutinas que sean un poquito, no sé, para algunas personas serán radicales, para mí en estos momentos son funcionales. Sí, las rutinas son funcionales y Es- cada quien hace su claro. rutina de acuerdo a su vida y al proceso que lleva, total. Y estamos muy acostumbrados a que, Cami, necesito esto para Mañana. ya, necesito Ya, esto antier. para, ya hiciste. Entonces, si tú te la pasas todo el tiempo apagando fuegos, y no Y de digo hecho que no la me... rutina te ayuda a organizar. Claro, Es que la rutina te va a dar orden para no estar en incendios. De hecho, acá detrás de cámaras está nuestro Dani que me ha enseñado muchísimo de todos los temas de la rutina y el orden, el cumplimiento. claro. Y es que es complicado sin eso, o sea, se te vuelve un caos todo. No Ok. duermes y si no, bueno, entonces ahí está, dormir. Ajá. Porque si no duermes, y de hecho, este podcast lo habíamos programado para hace como 20 días. Sí. Yo no pude venir porque tuve un percance que no me permitió dormir y tuve que decirle a Angélica, oye, no puedo ir porque no quiero que mi cortisol esté súper arriba, decir algo indebido, que mis ideas no conecten y que sea... O sea, y que alistes todo un set y todo, pero llegar a hablar cualquier babosano Y me tampoco. dijiste, quiero estar en mi 100%. Quiero estar en mi 100%. Y vale Listo. la pena cuidar esos espacios para Eso. estar al 100%. Segundo. La alimentación, 1000%. que a sí. cada uno le funcione. Sea Sí. vegetariano, sea vegano, sea omnívoro, sea lo que sea. Siento que consumir buena proteína, tratar de hidratarse, ¿sí? No comer cosas tan inflamatorias, de verdad, chicos. Y, he visto sesiones de fotos que se tienen que aplazar o que no salen bien porque se enfermó alguien del equipo. Muchas veces no está en nuestras manos, pero en muchas ocasiones sí. Si tú Y el sabes agotamiento extremo. que te va a hacer daño comerte tal cosa antes de las fotos, una noche antes, ¿para qué te la comes? ¿Sí? Si tú sabes que no está bien que llegues a una sesión de fotos fiesto, ¿para qué te enfiestas el día anterior? Entonces es aprender a decir no, porque detrás de muchos no, perdón, sí, muchos no, hay un sí gigantesco que te estás diciendo y es sí quiero que las cosas funcionen, sí quiero rendir, sí quiero que las cosas salgan como yo me las planteé en un principio. Entonces,
esa es otra, aprender a decir no. Total. Y que tu círculo sepa el por qué estás diciendo no. Tú no dices no porque te volviste un viejo amargado. Tú dices no porque es que estás tratando de actuar coherentemente con tus planes de emprendimiento y tus planes de realización. Hay un propósito mayor. Hay un propósito mayor, exacto. Eso. Otra cosa, tener espacios de creatividad que no sean el trabajo. Total. Hace un año también empecé a tocar un instrumento que yo quería tocar hace años, y es el bajo, porque siempre me he sentido muy conectado con la música. ¿Qué pasa con ese hobby? Pues primero yo me quedé sin hobby porque la fotografía se convirtió en mi trabajo, entonces no sé si erróneamente empecé a pensarla como, pues madre, si tengo mi cámara en mis manos significa trabajo. Ay, sí. ¿Sí? Entonces ya capturo fotos de otras sí maneras. Pasa. Y me ha pasado con otros fotógrafos que tienen esa sensación. No, sí pasa. Sí pasa. No, sí pasa. Es Llegó como, un momento yo en soy Vogue, creativa, no quiero escribir más. No, o sea, llegó sí. un momento en Vogue que yo hacía fotos casi todos los días. Uy, Pues. todos los días hacías fotos, sí, ¿verdad? Sí, es que... Y yo llegaba a mi casa mamado y al otro día había que madrugar a hacer más fotos. Estamos grabando este podcast viernes y uno siente el cansancio de la semana al final de la entrega que ha dado a su trabajo. Sí, totalmente. Entonces, El hobby es fundamental, eso que dices es totalmente cierto. Yo, por ejemplo, empecé un hobby y es estudiar francés. Y esa hora que me dedico a estudiar, o sea, se puede caer el universo entero. No, estoy dedicada. Bueno, mi profe también es bien exigente y uno está así, pero esos hobbies te llenan de aire, de oxígeno, más que aire, de oxígeno. Ese cerebro que todo el tiempo está pensando, que el cerebro creativo, siento yo, que vive en marcha, en marcha, en marcha. y eso también hay que aprender a darle lugar y a dosificarlo. Total. Entonces, total. lo que pasa con los hobbies es que un hobby por sí solo no tendría que causarte el estrés que sí te puede causar tu trabajo. Sí. Entonces, yo cuando toco el bajo, me calmo y solamente me concentro, ni siquiera en progresar. Mi progreso en el bajo ha sido extremadamente lento, y pregúntenme si me interesa que sea rápido. No, porque no tengo a quién rendirle cuentas. ¿Sí? Es para ti, por ti, Y es de tu para disfrute. disfrutarlo, exacto. Entonces siento que es chévere un hobby y también empezar a ejercer tu profesión, no olvidar por qué la escogiste. En mi caso la fotografía, a veces me detengo y digo, uy, parce, quiero hacer fotos porque se me da la gana y ya. No porque un cliente me las está pidiendo, ¿sí? Sino porque quiero hacer esto hace rato, tengo alguna referencia que tengo guardada hace mucho tiempo y quiero de una ponerla a funcionar, ok, hagámoslo. Y ahí te das cuenta de por qué es que te dedicaste a eso. En algún momento de tanto ajetreo y de hacer las cosas para pagar las cuentas, nos hace olvidar de por qué escogimos eso y por qué nos llena. ¿Y cuál es el propósito más grande alrededor de esto? Entonces, detenernos un poquito a revisar eso, fundamental. Fundamental. Y siento que hay más cosas, pero no me acuerdo la pregunta inicial. Soy una persona bien dispersa. Pero quería preguntarte también cómo un fotógrafo o en general un creativo puede encontrar ese ojo o esa singularidad que hace único su trabajo y su proyecto fotográfico. Que en Colombia tenemos fotógrafos espectaculares y esa cosa que los hace únicos se nota y se ve, lo podemos identificar. Yo ya lo empecé a identificar contigo, o sea, yo sé, y creo que siempre lo supe, de verdad, que la moda para ti era fundamental, que la luz es, mejor dicho, una obsesión que tú siempre has tenido, y pues creo que todos los fotógrafos, pero pues digamos, estoy acá contigo, y la luz era como, es que la luz atraviesa, es que mira esa sombra, es que, o sea, la luz era todo para ti. Entonces, ¿cómo un fotógrafo o un creativo puede encontrar su punto de que su trabajo sea auténtico, honesto y que tenga su sello? Honesto, esa palabra me parece hermosa. Y hay otra palabra que también me parece hermosa dentro de todo esto que me preguntas, y no solamente para fotógrafos, sino para toda persona creativa, y es la palabra autenticidad. Ay, sí, mucho. Esa palabra nos cuesta hoy en día porque estamos muy bombardeados de referentes. Uy, mucho, sí. Mucho. Entonces... Y no solo el fotógrafo, o sea, por ejemplo, nosotros con los clientes, o sea, quiero hacer esto, sí, el tema de los referentes está disparado. Entonces, claro, siempre tu trabajo se termina pareciendo al de otra persona de alguna manera, o al usar un mood board, y el problema no es usar un mood board, el problema es creer que ese mood board es absoluto y tú no puedes hacer algo
un poquito más allá o más acá del mood board. No tiene que ser, ojo, eso no aplica para todos los proyectos. Hay proyectos que sí hay que ceñirse al mood sí, board, pero hay proyectos que te permiten un poco de exacto, flexibilidad. y hablar con el cliente en ese momento, como, oye, ¿te parece bien esto? Tiene que ver de alguna otra manera con el concepto, pero no es exactamente lo que tú me estás mostrando ahí, pero sí es, digamos que una rama que se desprende del concepto, entonces creo que nos puede funcionar y puede convertirse en una imagen icónica o así. Sí, consultarlo con el equipo de trabajo porque finalmente no eres el autor total de las fotos, sino que estás con un equipo. Si Total. tienes un director creativo, por ejemplo. Sí. Bueno. Eh, una cosa que sirve un montón, o que a mí me sirvió un montón para definir como un estilo, que siento que eso todo el Exacto. tiempo se está definiendo también porque estamos en constante cambio, Totalmente. es detenerme Ok. y preguntarme de verdad cuáles son los referentes que me gustan. Mira que hace el Bogotá Fashion Week, ¿cuándo fue? ¿Hace 20 días, 15 Sí, días? como 20, sí. Estuve hablando con dos fotógrafos que están súper pegados, tanto internacionalmente como aquí en el país. Y les pregunté por eso, como, ¿qué le dirían a los fotógrafos que quieren romperla en la moda? Y en general. Sí. Uno de ellos me decía, ten un referente en mente, o varios referentes en mente, o un movimiento fotográfico en mente, una estética en mente, pero a partir de eso construye tu propia versión de esa estética. Es que hay cosas que Wow. siempre nos han llamado la atención. Siempre. ¿Sí? Y que no nos van a dejar de llamar la atención, o puede que sí, pero nosotros siempre vamos a estar girando en torno a propuestas creativas similares, ¿sí? Colorización, formas de iluminar. La fotografía tiene mucha libertad en eso, o sea, no hay una sola forma de tú comunicar una idea, sino que tienes la iluminación, en el caso de la moda, el vestuario, el gesto, las locaciones, entonces puede que en un proyecto tú no puedas meter la ropa que tú quieres, pero sí puedes meter las modelos que tú quieres, Ok. o el maquillaje que tú quieres, o de Ok. alguna manera influenciarlo. Y, hay otra cosa, y es aprender a mirar de verdad y a mirarse. O sea, cuando tú te vuelves de verdad sensible con tu entorno y con las cosas que te suceden como persona, tú puedes empezar a construir tu trabajo desde otros puntos, que estamos muy acostumbrados. Eres genial. Estamos, Me encantó, es que. estamos muy acostumbrados a hacer un trabajo que sea para mostrar y lucirme. No, sí, ¿Qué total. pasa cuando me desprendo del ego y solamente le muestro a las personas lo que de verdad a mí me interesa y me parece lindo? Sí, en mi caso a mí me gusta que todo se vea muy orgánico, no me gustan las cosas como tan Tan nichos, perfectas, sí. ¿sí? Que hay proyectos que lo necesitan, pero en mi esencia como tal, mi autenticidad en cuanto a imagen va hacia ahí. Hoy, puede que en 3 años sea un poco más flexible, pero siempre siento que va a haber como una coincidencia. Sí, es como al final, no sé, uno va cambiando mientras va caminando la vida, vamos cambiando, pero hay un rasgo de la niñez, de tu adolescencia y de todo que siempre te acompaña. Hay esas cositas especiales que le ponen ese es Camilo, ese es Angélica, ese es Daniel, ese es Juan, o sea, Yo, por ejemplo, es trato siempre de relacionar mi trabajo de alguna manera con la naturaleza y con mi sí, sentir como persona, porque total. siempre, esta mañana como en una meditación me encontré con algo muy así y me di cuenta como que mucho de mi esencia está en eso, está en la montaña, está en el agua, está en las Sí, plantas, está en el sol y el sol es luz, entonces cómo eso lo llevo a imágenes y terminas tú llegando a proyectos que te requieren por esa narrativa y esa sensibilidad que esa, tienes. esa es una palabra muy interesante para los creativos, para el fotógrafo, pero todo, la sensibilidad y lo del mirar, lo que tú dijiste, lo de observar. Yo siento que es un ejercicio que, te puede llenar la vida de ti mismo. Es muy curioso, pero al final te hace volver a ti porque Mm. lo que tú ves, al final las gafas con las que tú ves el mundo son únicas. Eso es un lema que yo tengo. O sea, y permitirnos como, bueno, me voy a poner las gafas de él, pero voy a volver, o sea, hace que se logre ese camino tan auténtico de cada uno. Y hay otra de las cosas es como saber, o sea, saber llevar tu esencia al lugar donde un proyecto o un cliente lo requiere, ¿cierto? Sí. Pero también aprender que hay proyectos
que te pagan las cuentas y no necesariamente de manera creativa tienen que como llenarte toda tu expectativa, ¿cierto? No, Hay proyectos que está bien como están tal planteados, cual. desde que el cliente lo requiere y es muy, muy positivo aprender a ser flexible dentro de eso porque te convierte en un profesional muy, ay, ¿cómo se dice? Sí, muy, muy, muy flexible o Al final muy... camaleónico, o Sí, sea, exacto, sí. pero de forma Y positiva, o alguien que es sea, no. recursivo también. Exacto. No, y la flexibilidad en nuestro trabajo, en la gestión creativa, es fundamental. Al final, yo siempre he sentido que no hay blanco y negro, hay grises, o sea, y eso hace parte de esa flexibilidad. Al final, hay proyectos que te van a apasionar un montón y que dejas toda tu esencia, hay otros que requieren cierta organización y cierta estructura, tal vez un poco más rígida, hay otros que sí, y ahí te vas moviendo. Y la flexibilidad que te permites te da mucha riqueza. Uf, la flexibilidad Además es que riqueza. aprendes a desenvolverte en muchas otras ramas. Lo que yo aprendí en bodas o en eventos en algún momento me sirvió después para modas sin yo pensarlo. Total. Entonces siento que, Conectas los exacto, y puntos. nada de lo que tú aprendas como creativo es algo que es un aprendizaje que se queda en el olvido y el No, aprendizaje nunca. como tal. Total. Ahorita hablamos de aprendizaje si No, quieres. no, no, Amo. total. Pero quiero que recojamos un poquito, nos des esa visión que tú tienes de la luz. Yo siento que contigo aprendí mucho sobre la luz, incluso la luz para la vida, o sea, como las luces, las sombras, cómo la luz es protagonista en tu trabajo. Yo creo que es protagonista en el trabajo de todos los fotógrafos, pero especialmente como en el estudio éter y en lo que enseñas. Tú hablas mucho del tema de la luz. La luz. Pronto curso de iluminación. Aún no lo he hecho, por eso lo quiero hacer tan Spoiler. lindo que... Bof. Ah, la luz. Pues a ver, la pintura, Sí, los pigmentos, siempre fueron resultado de observar la luz, sí, ¿sí? La fotografía, desde su proceso mecánico, sí o sí funciona con luz. total. Y la frase cliché de pintar con luz, pues es cierta. Sí, La fotografía es eso, pintar con luz. pintar, dibujar o escribir con luz. Cuando hablamos de algo más conceptual, ¿no? Imagínate que es un texto visual, Ya, ¿ya? sí. De hecho, mucho del proceso creativo, en mi caso, empieza desde el texto, desde la palabra, y eso lo lleva a imágenes Ay, después. amo. Bueno, la luz, ay, pues es algo precioso, siento yo, que aprender a verla y a detallarla. Una de las formas que a mí me ayudaron a ver mejor la luz, hablando de lo material, ¿no? No de lo simbólico que puede ser, fue lo mismo, estar en esos momentos de quietud, casi siempre en la naturaleza, cerca a un río o en la montaña o en espacios libres donde la luz solamente puede ser y ya, no la manipulo, y ver cómo reaccionan las superficies a esa luz. Ok, qué interesante. Porque la luz tiene propiedades físicas de refracción, tiene propiedades en las que hace cambiar o hace ver la textura, ¿sí? A descubrir la textura de una superficie. Entonces, siento que el notar el comportamiento de la luz es uno de los puntos más importantes para, después de que ya sabes cómo se comporta, ponerla a tu favor. Ok, Por ejemplo, la fotografía de producto es muy eso. Tú cuando haces sí, fotografía de producto, y esto desde que me lo enseñaron se me quedó aquí, tú no estás fotografiando una bolsa, ni una botella, ni el caparazón de un carro. Tú estás fotografiando materiales. En moda es lo wow, mismo. Tú estás fotografiando materiales. Entonces, ¿cómo reacciona ese material a la luz? ok, ¿Sí? Una de las formas que usé en su momento para dominar la luz de cierta manera, que tampoco es que sea pues acá, no, pues pero para usar la luz de manera como más mía, más propia. literalmente, fue con un muñequito que tenía desde niño, que tengo aún, y yo mismo tomar esquemas de iluminación que veía y reproducirlos en ese muñequito, a escala pequeña, con luces pequeñas, no sé qué, no sé qué. Eso después llevarlo a un estudio y replicarlo igualito, pero con una persona. Ok, Cuando tú haces
eso en tu casa, tú ya sabes cómo llevarlo al trabajo. El gran error o en lo que caemos siempre es que buscamos la oportunidad de crear, de solucionar con la iluminación o con lo que sea, es cuando es una ocasión de trabajo. Sí, ¿Qué pasa si tú lo entrenas antes en tu casa, lo interiorizas? Más allá de que yo te lo diga o te lo diga otro fotógrafo, es que tú lo hagas es con diferente. tus propios ritmos, parámetros y herramientas, muy importante porque es que la herramienta que tengo yo ya domino Sí, es muy diferente a la que me prestaron o alquilé y que tengo una curva de aprendizaje que no he hecho y no me puede que no me salga igual. Yo me sí, vuelvo bueno iluminando también cuando tengo mis propios equipos y los puedo yo mismo y administrar y mirar y manipular y todo. experimentar. Sí, Entonces, siento que tener esos momentos de, no sé, aquí no se ve, pero hay una luz que viene de allá y está contra luz y le está pegando a esas hojitas de esa planta. sí. Si yo interiorizo que la textura de esa planta está reaccionando a esa luz, por como la luz está acomodada, yo ya sé que si yo voy a un set y la acomodo igual, va a suceder lo mismo. Va a Wow. reaccionar así. Al Entonces final es es aprender a mirar. práctica. Es práctica, pero es aprender a mirar de manera consciente. 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 Ok. Si yo tengo, y pasamos a la luz y a las sombras, en retoque pasa mucho, una imperfección en la piel, un granito, un barrito, lo que sea, o las ojeras, por ejemplo, no son oscuridad en sí mismas, sino ausencia de luz. Wow. Entonces hay técnicas de retoque de piel en la que tú a esa ausencia de luz, que es una mancha, le pones más luz y la mancha se quita. Wow. Entonces, Ok. hasta en el retoque estamos trabajando todo el tiempo con luz y con sombras. Si tú quieres mejorar la textura de algo, ponle más luz donde le hace falta y pronuncia más las sombras para que se vea más la textura. Wow. Eso lo podemos hacer desde la toma, pero también se puede hacer en postproducción. Entonces, es comprender que todo el tiempo es o ausencia de luz o ya muchísima luz, lo que nos permite construir, develar texturas, ¿sí? Pero siento que es muy mirar de manera consciente, entender y, claro, ponerlo en práctica una y otra vez. Ok. Va por ahí. Ok. Después de todo este proceso, de todo lo que hemos hablado, ¿en qué momento decides o nace Estudio Éter? Estudio Éter nace desde una crisis. Que vivan las crisis. Básicamente, yo estaba viviendo en Bogotá, tuve que regresar a mi ciudad natal, a Pereira, pero tuve la oportunidad de vivir en un lugar muy hermoso, lleno de mucho silencio y muy conectado con la naturaleza. ¿Listo? Entonces, tuve que pausar algunos proyectos fotográficos con algunos clientes, tuve que decir no a algunos proyectos, pero eso me dejó espacio para crear una academia online. Lo que tú decías, los emprendedores y los creativos todo el tiempo estamos como a Sí. 1000 y Sí. nos sentimos mal si no le damos como A fuego mil, sí, a todo. Sí. y a eso. ¿Qué pasa? Uf, es un tema precioso el que voy a tratar. Yo tenía una cuestión mental, siempre he sido como una persona muy mental, pero eso me estaba llevando a quedarme paralizado en las ideas y no las estaba accionando. Tuve un proceso personal bastante interesante con la psilocibina, Ya. ¿sí? Pero no fue así como por mero paseo, sino que fue algo que me recetó mi psicóloga de ese momento. Pero la psilocibina empecé a ver que era una herramienta, porque ¿qué pasa con la psilocibina? Te ayuda a crear nuevos caminos neuronales Ya. y la información y los estímulos que tú veías de una manera, por esas conexiones neuronales que hacías, cuando creas otras conexiones, ves tu realidad de manera muy diferente. Ay, qué Entonces yo me di cool. cuenta que tenía que accionar, ¿sí? Había pasado en ese momento por un proyecto que no me había salido bien, de 7 años seguidos, ¿sí? Entonces yo dije, es mi momento para empezar a hacer algo que sea significativo para mí y que sea significativo para otras personas. Y si yo tuve unos mentores increíbles como los que tuve en algún momento como fotógrafo, me parecería genial poder ser mentor y que otras personas me dieran el honor de ser su mentor
y poder llevar el conocimiento de la fotografía un poquito más, de manera más democrática. Tal. Yeah. Creé Estudio Éter y precisamente el nombre Estudio Éter viene del fenómeno de la luz. La teoría del éter dice que hay como un canal que no podemos ver, que es por donde se transmite la luz, como una onda que está también llena de partículas. Ok. ¿Sí? Esa teoría nunca fue validada del todo, pero conceptualmente la articulé porque y aquí pasamos a la luz de nuevo ya de manera más conceptual, si la luz viaja y llega a todos nosotros y no podemos vivir sin luz, el conocimiento de cierta manera también es luz. Tú te iluminas. Una situación, una persona con algo que te diga te ilumina. 100%. Entonces por eso el eslogan de Estudio Éter es donde el conocimiento se expande como la luz. Wow, Y la qué luz también es lindo. fotografía. Entonces todo se Sí. articula ahí. Entonces dije, ok, aquí fue. Y a través de toda la experiencia que pues he recogido en años, que obviamente hay fotógrafos con mucha más experiencia, pero lo que yo sé ahora, o lo que tú sabes ahora, comparado con una persona que apenas está empezando, es un importante. conocimiento y es un aprendizaje considerable, que si llega a la persona que llegue, que acceda a él en el momento indicado, de verdad que puedes ayudar a mejorar y a cambiar como el camino de esa persona de ahí para adelante. Y nos enseñaron que la educación siempre se da dentro de 4 paredes estáticas, todos en fila, ¿cierto? Y la verdad es que la comunicación y el internet revolucionó la manera en que la gente está aprendiendo. Muchas personas hoy no necesitan, no digo todas, pero muchas personas no necesitan estar en la típica estructura educativa de una universidad, Sí, total. ¿sí? Sino que les gusta aprender a lo que van de manera mucho más puntual. Y práctica. Entonces por eso sale Estudio Éter también y lo creé como una academia online, porque no quiero que tenga un solo lugar, sino que esté ahí todo el tiempo disponible para las personas en todo momento y que aprendan a su ritmo. Pero siento que lo más valioso de Estudio Éter es que como estamos enseñando es una manera súper aterrizada que normalmente los fotógrafos ni las personas en el arte como que comparten de manera tan fácil. Ok. ¿Sí? Siento que un maestro o la visión de un mentor siempre es esa persona que te enseña sin tapujos lo que sabe, Total. porque no se cree dueña De toda la absoluta verdad del y la información. conocimiento, Sí, total. sino que se da cuenta de la validez que tiene sembrar una semilla Uf, en total. otra persona Total. y que esa persona lo prolifere y también pueda llegar a un estado de realización, porque es que todo es tan absoluto y tan abundante el universo y la torta es tan gigante que hay espacio para todos. Por El más universo fotógrafos tiene que hay, para siempre hay todos. trabajo para todo el mundo. Total. Sí, entonces desde ahí se plantea Estudio Éter, de enseñar cosas que normalmente tú no aprenderías tan fácil o que es conocimiento que te acorta camino. Ya. Sí, sin invalidar que también todo el mundo tiene que atravesar un camino con todas las cagadas. Siempre. ¿Cierto? Sí, sí, sí. En fin. Y digamos, ¿qué le dirías tú como a ese fotógrafo que está iniciando, que sabe que tiene talentico, pero pues no ha evolucionado? Que estudie en Estudio Éter. Además de eso, empezar a revisar la fotografía más allá de los equipos, Uf, que no se limite por total. los equipos, Total. que no se limite por los equipos y más hoy en día cuando las estéticas se están reevaluando y se están aceptando otras maneras. Total. A muchas personas ya no les gusta la estética súper fina y pulida y súper digital Perfecta y y súper todo, sí, perfecta, total. sino que las redes sociales y todos los movimientos culturales, porque está pegado ahí, y el Instagram, ha hecho que recibamos la imagen de una manera mucho más desprolija. Total. Y con eso van los formatos. Ok. ¿Sí? No siempre tiene que ser con una cámara digital, puede ser con una cámara digital, pero entonces incluso de otra época de los años del año 2010, hay gente que está disparando hoy en día con cámaras del 2010 y tienen un look muy diferente. Total. Sí, con un celular ustedes pueden empezar a tener como una educación visual, Sí. ¿sí? Importante ver imágenes todo el tiempo. All the time. Uy, eso sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Vean Creativos y imágenes no todo el creativos, tiempo. ver imágenes todo el tiempo. Uf, Porque aunque uno no lo crea, se todo va- eso que ve influye. Y se va educando el ojo, se Ajá. va entrenando el ojo, total. Ver películas, directores de fotografía, pinturas, Uf, el arte, ¿sí? sí. Es muy importante dominar la técnica para después tú hacer lo que quieras con la técnica, o sea, como ya destruir todo,
pero cuando domines la técnica primero. Primero domínalo y sé bien nerd y ñoño en eso y después ya haz con la técnica lo que tú quieras. Wow. Porque siento que las dos cosas son necesarias. Son necesarios, sí. Va por ahí. Y ya empezar a facturar, yo creo que no casarse con una sola forma de hacer fotos, una sola rama. Y si te vas a meter en una rama, yo creo que, me atrevo a decirlo muchas veces, y no sé si es triste, pero es la manera en que funciona. A veces es más importante estar con las personas adecuadas y en el lugar adecuado que ser la persona más hiper talentosa, y lo he visto. No, 100%. Las relaciones influyen muchísimo en el futuro laboral y en cómo nos queremos desarrollar O sea, totalmente. y el talento es muy De hecho, el importante. networking es importante y estar Total. abierto a conocer personas es importante para lograr esos proyectos y esas cercanías que nos pueden dar el siguiente proyecto, el siguiente cliente, la siguiente O producción. sea, eso. Total. Y también creerse el cuento. Creerse el cuento, pucha, eso es algo que vemos mucho en nuestro trabajo y es como dudar de cuánto va a cobrar, y realmente es creerse el cuento. Nadie es igual a otro ser humano y todos tenemos lo que tú decías, la torta tiene para todos, el universo es abundante y tiene para todos. Me fascina eso. ¿Qué has aprendido de enseñar fotografía? Y he aprendido algo precioso, y es que, pues, bueno, yo tengo 31 años, pero hay personas de 20, hay personas de 20 que quieren aprender, pero que vienen con unas concepciones y unos aprendizajes dentro de ellos que también me enseñan a mí en el momento. Wow. He aprendido que no hay una sola forma de hacer las cosas. Siempre. La forma en que yo pienso que los otros quieren aprender no necesariamente es la manera, ¿sí? Ya. Entonces he aprendido a reinventarme. Me ha traído procesos de evaluación personal también, de que si un mes no alcanzo las metas, no quiere decir que el proyecto no esté funcionando o que yo sea insuficiente, sino que simplemente tengo que detenerme y revisar qué es lo que está pasando, porque Estudio Éter es una academia de fotografía, pero más allá de eso debe tener también una estructura empresarial Total, que estoy ajustando total. todo el tiempo y que, ¿cierto? Sí, total. Entonces no, he aprendido como a no resumirme dentro O de mi definirte, trabajo y no sí. definirme como ser y como persona. Sí. Estar abierto todo el tiempo a lo que otros estudiantes me puedan aportar. Ya. Pueden mostrarme programas de edición o formas de retocar que yo no estoy teniendo en cuenta, y que si yo decido decir, no, es que lo mío es Sí, lo sí, único sí. válido, ahí yo la estoy embarrando. Porque entonces, ¿dónde está La apertura. la apertura al aprendizaje que yo espero que tengan las otras personas y yo no lo tengo? Sí, Ay, entonces siento maravilloso. que va mucho ahí, y es considerarme siempre como un eterno aprendiz en el tiempo. Amén. Y no hacer las cosas solamente como yo las pienso, sino como otras generaciones también, y bueno, otra Es gente. enriquecernos con el otro también. Ay, Sí. me encanta. Hermoso. Bueno, Cami, estamos llegando al final de este espacio, pero nos quedan nuestras preguntas rápidas. Muchos podcasts los tienen nosotros. Vamos a ver si soy también. capaz de responder Porque- preguntas rápidas, porque tiendo a Bueno, irme. pues que seas lo más rápido posible. El libro que tienes en tu mesa de noche. Pues mira que me estoy leyendo uno, pero no me ha gustado tanto, pero me estoy como forzando a leer lo que se llama Historia del Dinero. Ok. Es como es un librito que encontré por ahí como en una feria de libros y lo cogí y ya. Ok. Pero no sé, no me ha gustado mucho. Pero si hay libros, hay un libro que me encantaría, lo está buscando ahorita, que me encantaría tenerlo en la mesa de noche siempre para volver a él, y es Siddhartha. Ay, Siddhartha, sí. Pero lo dejé, no sé dónde lo dejé. Creo que lo dejé en otro lado, pero Ok. quiero tenerlo en mi mesa de noche. Y el Ok. Kybalión. Ay, sí, lo recomienda all the time, siempre. Un lugar. Hay un lugar que se llama La Florida y es en Risaralda. Y es hermoso porque es todo el paisaje cultural cafetero, hay río, hay aves, hay gente hermosa. Me recuerda a un núcleo de amigos muy valiosos. Ese lugar lleno de estrellas, de vaquitas, de perritos, de aire puro, hermoso. Una frase que nos quieras compartir. Hoy meditando llegué a una frase muy hermosa, y es:
Cuando me hago cargo de mí, soy capaz de abrir espacio a todo lo demás. Oh, chole, pero eso estuvo... Y es que es No es porque he venido verdad. de unos días como densitos emocionalmente, entonces es porque he estado mucho en el Ya, hacer y en el resolver, ¿no? sí. Y me he dado cuenta que me he dejado, o sea, como que no encuentro mis lugares de meditación, entonces cuando me hago cargo de eso, de entender qué es lo que me está pasando, creo que le puedo abrir espacio a nuevas ideas, le puedo abrir espacio a nuevas Total. maneras de revisar qué es lo que estoy haciendo, nuevas maneras de hacer las cosas, pero Ok. haciéndome cargo de mí, Ok, lo primero. ok. ¿Y cómo definirías tú el éxito? Yo definiría el éxito como estar tranquilo y vivir en coherencia con lo que yo quiero. Y las redes sociales nos han hecho bastante, o hemos dejado que las redes sociales nos muestren unas formas de Que éxito no son. que de verdad debemos cuestionar. No Total. hay una sola forma de hacer las cosas. Uf, total. Siento que lo que a ti te brinde tranquilidad en todas las áreas de tu vida es lo indicado. Y ninguna otra persona tiene que decirte, no es que usted es exitoso por esto o este es exitoso por tal cosa, no, lo que para ti. Entonces siento que lo defino como tranquilidad. Uf, Y esa total. tranquilidad tiene mucha más profundidad en sí misma de lo que uno cree, porque pues para no estar tranquilo debe tener también un cierto nivel de ingresos que te funcione. Total. Debes tener un lugar para crear que te funcione, si estamos hablando de creativos. Debes tener unos vínculos Que sean red de apoyo, importantísimo, sí. unos vínculos que te traigan tranquilidad también, Ay, sí. importantísimo. Entonces, un lugar, una vida donde tú no tengas el cortisol todo el tiempo arriba, es una vida exitosa para mí. Y súper respetable para ti. Bueno, Cami, hemos llegado al final de este espacio. Tenerte ha sido maravilloso. Ver tu camino, ver en quién te has convertido y quiénes has sido y eres. Realmente total gratitud para este fotógrafo maestro de la vida que nos ha traído. Muchísimas gracias por estar acá. No a ti por la invitación, por la generosidad, por haber organizado la sesión otra vez. Precioso, estoy orgulloso de ti, de tu proyecto, también de todo lo que has construido, la persona que estoy viendo aquí. Gracias. De verdad que me inspira un montón. Gracias a todo el equipo. Dani, Dios te A todos bendiga. los... Juanma, el café genial. Y bueno, este ha sido el episodio de hoy. Vendremos con muchos más creativos porque queremos demostrar que todos somos creativos y que muchos podemos vivir de la creatividad. Muchas gracias.